Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, es esto lo que dice la palabra del Señor. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Lleva por título este tercer mensaje del mes: profunda intimidad. Este año hemos determinado que es el año de la profundidad, un año para ir más profundo en obediencia con respecto a la palabra, con respecto a las cosas que el Señor nos va a mandar, en la intimidad, que es lo que vamos a ver hoy, y en desarrollo de carácter, desarrollo de vida, de talentos, un desafío para toda la iglesia, para cada uno de nosotros, algo que no solamente este año, ¿no? Pero en este año vamos a hacer mucho mayor énfasis. Y sinceramente, cuando uno ve eso, uno dice: bueno, será fácil la cosa, porque yo oro, pero no oro mucho, leo algunas cositas por la semana, cada tanto algún versículo que alguien pone en sus estados, me sirve y leo un poquito de ahí, pero no más que eso. Y esta cuestión de pensar que tengo que ir más profundo, pareciera ser que es más trabajoso, ¿no? Pareciera ser que tengo que dedicarle más, que tiene una carga horaria más alta y todas estas cuestiones. Ahora, el desafío es claro, más profundo, conocer más en su palabra, conocer más de la obediencia, conocer más en este proceso de intimidad, crecer a diario. Y claro que Dios tiene mucho para nuestras vidas, para bendecirnos, para transformarnos, para potenciarnos. Y quiero que veamos en esta noche lo que significa vivir en profunda intimidad. Lo primero, vivir en profunda intimidad es honrar el primer paso. Vivir en profunda intimidad es honrar el primer paso. Versículo 3 dice: al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Qué increíble este detalle de la historia, ¿no? Dice: pastor, ya lo leímos 3 semanas seguidas. Ya no sé qué más detalle veo. O sea, yo no sé qué Biblia usted lee, pero digo, qué increíble este detalle en la historia. Jesús subiendo a la barca de Pedro. ¿Y qué tiene ese detalle, pastor? O sea, se subió, es lo que dice el texto. Pero qué detalle tan importante. Digo, la gente deseaba escuchar a Jesús, un predicador más que, no solamente carismático, un predicador con mucha presencia, el mejor predicador de la historia del mundo. Y la gente deseaba en este comienzo de ministerio escuchar lo que Jesús tenía para decir. No era algo más, la gente ya lo había diferenciado de la prédica del Sermón del Monte, donde decían: este hombre no habla como los otros, tiene autoridad en lo que dice, habla distinto, enseña distinto. Y la gente deseaba escuchar esa palabra de verdad. Ahora, Jesús estaba predicando ahí y dice que Jesús vio que era mucha la gente y tomó la iniciativa y dio el primer paso y decide subir a la barca de Pedro. Jesús decide subir. Jesús no pregunta, Jesús subió a la barca. Da el primer paso. Y así es Dios cada día de nuestra vida. Ese es Dios cada mañana en nuestra vida. Dios es el que da el primer paso en la relación para relacionarse con nosotros.
Simón no tuvo que rogarle a Jesús: Jesús, tengo una barca vacía que te vendría de 10 para predicar. Mirá, te viene bárbaro, por favor, no querés entrar. Yo sé que hay muchas más. Simón no le tuvo que rogar. Simón no le tuvo que pedir por favor. Simón no tuvo ni siquiera que insistir. Jesús fue directo a la barca. Jesús subió a la barca, entró a la barca. Ese es Dios con nosotros. Nosotros no tenemos que rogarle a Dios para que Él venga a hablar con nosotros. No tenemos que insistirle a Dios. ¿Será Dios que está muy ocupado hoy? ¿Te imaginas si Dios tuviera que responder conforme a su ocupación? ¿Sacaste turno para hablar con Dios? Sí, me dieron el turno 200.420. ¿Por cuánto va, no? Parece cuando vas a la verdulería a comprar. ¿Cómo sufrimos en vacaciones que se va? ¿Te imaginas si Dios te respondiera de acuerdo a la disponibilidad horaria? Toda la gente orando, saturada las líneas celestiales. No, hace 3 meses que intento conectarme, pero no me atiende, y cuando me atiende se escucha mal, se corta. ¿Te imaginas lo que sería? Pero no tenemos que insistirle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el primero que está preparado para hablar con nosotros. Dios es el primero que da el paso. No es la obligación de cada jornada. La oración no es la obligación, es que tengo que orar, es que lo tengo que hacer. Es que bueno, sí, sé que tengo que hacerlo, pero bueno, pareciera ser una obligación. No es la obligación, es honrar la muestra de amor de cada día. Es honrar el primer paso, la muestra de amor de cada día. Porque cuando te despertás, cuando arranca tu jornada, cuando mañana te despiertes, hay alguien que ya te va a estar esperando para hablar. Cuando mañana abras los ojos, hay alguien que ya preparó todo para hablar con vos, para hacer del día el día especial. Estos meses, entre diciembre y enero, es el cumpleaños de Lea, el cumpleaños mío y el cumpleaños de Elenka, ¿no? El cumpleaños de Elenka. Entonces, bueno, que había que preparar las cosas ahí, pusimos y de pronto ya volví y ya estaba todo decorado, se había preparado con anticipación. Entonces uno llegaba y ya estaba ahí las fotos y feliz cumple, te amamos y una muestra de amor haciendo el día especial. Ahora imagínense cómo hubiera quedado yo si frente a esa muestra me mostraba indiferente. No saludaba, seguía de largo. Ahora Dios hace lo mismo. Dios prepara el día, hace salir el sol y te espera para charlar. Preparó el día para vos. Es el primer paso, lo da Él, ¿no? Jesús te espera todos los días para hablar. Todos los días. Dice Salmo 27:8, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Mi corazón te ha oído decir. No es que digo, Señor, hoy tienes ganas de hablar, no te preocupes. El primero que da el paso es Dios, diciendo, vení, conversemos, charlemos un poco. Vení, hablemos. Ahora, la respuesta tiene que ser nuestra. Aquí estoy, aquí vengo. La invitación siempre sale de Él. Siempre sale de la invitación. Siempre es el que dispone, el que propone, el que prepara el momento. Nosotros tenemos que responder a esa invitación, honrar ese primer paso. Y espero que la respuesta sea como la del salmista, ¿no? Aquí estoy, Señor, aquí vine a charlar. Ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo puede ser que pospongamos tamaña invitación? Dios invitándote a hablar todos los días. El creador del universo invitándote a hablar cada mañana. Y a veces posponemos la invitación. Ahora Jesús entra a la barca de Pedro y le pide a Pedro que la parte de la orilla. Jesús entra, Jesús dispuso todo de Él para hacer de ese día algo especial.
sube a la barca y le dice a Pedro, Pedro, empujá la barca, subí conmigo. Ahora Pedro, ¿qué podría haber dicho? Estoy ocupado, no puedo, estoy complicado. Ahora hay gente que se despierta y lo primero que hace es revisar las notificaciones del celular, ver quién escribió, quién le dio like a la foto, ver qué noticias están pasando en el mundo. No va ni 5 minutos despierto y ya sabe todo. Ya sabe la temperatura que va a ser, ya sabe si hay paro o no hay paro, ya sabe todo. Y uno dice, ¿tenés a alguien esperándote para hablar? Pero ya encendiste la radio, ya encendiste el televisor, ya pusiste el noticiero y empezás la mañana dándole tiempo a un montón de gente que ni siquiera pensó en vos. Le das tu tiempo a las personas que ni siquiera te lo pidieron. Pero ahí estás, revisando tu Facebook, tu Instagram, abriendo mensajes de WhatsApp, buscando noticias. Y la invitación sigue pendiente. Vamos a conversar, vamos a charlar. Si este año nuestra vida quiere ir más profundo, honrá el primer paso que da el Creador del universo. Honrá ese primer paso que toma todos los días para hablar con vos. Él te espera cada jornada. Vivir en profunda intimidad es honrar el primer paso. Vivir en profunda intimidad es valorar la pausa. Versículo 3 y 4 dice, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Jesús estaba predicando, porque eso es lo que dice el texto, entra a la barca de Simón, Simón la empuja, entra a la barca y luego de esto, dice el texto, que Jesús se sienta. ¿No? Entra a la barca, le pide a Simón que la corra, Simón corre el barco, se sube al barco y después, lo primero que hace Jesús después de eso es sentarse. Y después que se sienta empieza a enseñar. Ahora, el asunto no estaba en que Jesús estuviera sentado. El problema no era eso, o la cuestión en eso no era que Jesús estuviera sentado, porque Jesús estaba enseñando. El asunto fue que este momento obligó a Simón a parar. Este momento obligó a Simón a parar. Simón venía de una noche de insomnio, de una noche de trabajo donde el mismo texto dice que intentaron un montón de veces pescar tirando la red, la juntaban, tiraban la red, la juntaban. Un cansancio. Estos días escuchaba a alguien contar sobre su abuelo que era pescador y decía que a veces remaban hasta 20 horas por jornada. Y uno dice, ¿pero dónde se iban a pescar? ¿No? Hace muchos años. Y uno dice, ¿cómo? Y dice, mi abuelo tenía unos brazos gigantes, una fuerza tenía ese hombre. Ahora uno dice, claro que estaba cansado Simón. Y no solo eso, porque el mismo texto dice que cuando Jesús lo ve en la orilla, ¿qué estaba haciendo Simón? Estaba limpiando la red, estaba trabajando. No solo había pasado toda la noche sin dormir, no solo había trabajado toda la noche, sino que ahora seguía trabajando y Jesús le dice que suba con él a la barca y de pronto, forzadamente, Simón tiene que parar. Porque no es que el milagro subió enseguida. Jesús se sentó y empezó a enseñar y ahí estaba Simón. ¿Y qué podía hacer Simón? Las redes estaban en la orilla, no podía arreglarlas, no podía limpiarlas, no era la hora para pescar. Habría que esperar, habría que estar en la compañía del Señor. Y Dios no está en contra de los esfuerzos humanos para nada. El arduo trabajo honra a Dios. Pero en este mundo de corridas y barcas vacías, siempre va a estar la presión, siempre. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a arreglar? ¿Y cómo lo vas a desarrollar? ¿Y de qué manera lo vas a pagar? ¿Y cómo lo vas a resolver? ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? ¿Y qué es lo que va a pasar con el otro?
Y esto lleva nuestras vidas muchas veces a un trabajo sin descanso. Sin descanso. Y olvidamos la importancia de la pausa. Una pausa que da pie a la familia, a los afectos. Y el exceso de trabajo termina siendo el disfraz de nuestra incapacidad de confiar en que Dios va a suplir nuestras necesidades. No, es que yo tengo que trabajar más porque si no, no me alcanza. ¿Y no confías en Dios? No, es que tengo que hacer mucho más porque si no... Y el exceso de trabajo termina siendo el disfraz de nuestra incapacidad de confiar en que Dios va a suplir. Salmo 127:2 dice: es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento. Que dice que es inútil, porque Dios da descanso a sus amados. No es que Dios no valora el trabajo, pero aquellos que viven confiados en Dios trabajan lo que corresponde y luego pueden descansar. Y Dios lo dice: es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, porque el descanso no se da porque está el cansancio físico. Es tu cabeza la que sigue trabajando. No, pero pastor, yo a las 6 vuelvo a casa y tu cabeza sigue trabajando. Porque estamos en el día de la familia y tu cabeza está en lo que vas a hacer el lunes, en lo que el martes tenés que hacer, en el negocio del miércoles, en los proveedores del jueves, en el viaje del viernes. Estás en el día de descanso y estás viendo precios. O sea, tu cabeza sigue trabajando, es inútil. Porque Dios da descanso a sus amados. La semana pasada en la apertura, Dios nos hablaba sobre la pausa, ¿no? Y decía, ¿se acuerdan que la pausa es parte del ritmo? La pausa es parte del ritmo. Y en este ritmo tan desenfrenado, la pausa pareciera ser una pérdida de tiempo. Parar pareciera ser que nos volvemos improductivos. Parar pareciera ser que estamos perdiendo tiempo frente a las obligaciones del día. No, por eso cuando te vas a arrodillar a la mañana, tu cabeza está pensando en que tenés que salir temprano, en que tenés que pasar por el médico, en que tenés que ir al proveedor. Por eso, porque la pausa la sentís improductiva. Por eso no tenés ganas de orar, porque te abarca, te embarga el afán de la vida. Y tu cabeza no tiene un minuto para descansar en Dios. Y nos decían que Él diseñó para nosotros esa pausa, ¿no? Él creó el día de descanso. Dice Isaías 40, versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. O sea, un Dios que no se cansa, un Dios que no se fatiga, ¿saben lo que hizo? Modeló el descanso. Dios no necesitaba descansar, porque la palabra dice que Él no se cansa, no se fatiga. Pero ¿qué es lo que hizo el Dios poderoso? Descansó. Modeló el descanso. Ahora, si Dios, que no se cansa, que no se fatiga, descansa, y no es que, bueno, no hago más nada acá, pero mi cabeza sí, no, descansó, ¿cuánto más nosotros? Ahora, Simón, este Simón extenuado, que después de volver de una jornada interminable, seguía trabajando, limpiando redes, ahora en Jesús, y con Jesús estaba descansando. No estaba pescando, no estaba lavando redes. ¿Saben lo que estaba haciendo? Estaba sentado, escuchando la voz de Jesús.
descansando. Ahora te pregunto, ¿cuál es el mal motivo o el motivo de tu mal descanso? No, es que estoy tan cansado. Es que dormí mal. ¿Será el exceso de pensamiento? ¿Será el exceso de ocupación en tu mente? ¿Será que estás pensando demasiado en lo que pasa a tu alrededor y solo se produce cansancio, agotamiento, frustración? Todos necesitamos descansar, absolutamente todos. Y mucho más en Dios, y muchísimo más en Dios. Por eso, fíjense qué increíble esto, ¿no? De esta oración constante, oren sin cesar. Que ese momento de oración, ese momento donde decís voy a orar, se convierte en una pausa física y espiritual a la vez. Porque vos no vas a otro lado. Vos no estás trabajando, vos no vas a ir a comprar, no estás manejando, no estás cocinando, no estás trabajando en la computadora, no abriste el negocio, no estás dando clases, estás quizás arrodillado en tu pieza, quizás estás sentado en la mesa de la cocina muy temprano mientras los demás duermen. Quizás estás en el jardín con la Biblia o en el lugar donde lo hagas, teniendo un momento de descanso en Dios con su palabra. ¿Te das cuenta qué beneficioso es la oración? ¿Qué necesaria es la oración? Y hay gente que no tiene tiempo para orar. Y hay gente que puede posponer la oración. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Una pausa física, una pausa mental y una pausa del corazón. Ahora se los digo porque a mí me pasa. ¿Sabe las veces que voy a orar y mi cabeza empieza a hablar de lo que tengo que hacer? Y mi cabeza empieza, no, es que fíjate tal cosa, tenés que llamar fíjate que pasó esto con el pago y esta semana se vence tal cosa. Me pasa. Y enseguida le digo, Señor, para. Y le ordeno a esos pensamientos que se ajusten y que sean cautivos en la obediencia a Cristo. O sea, estoy orando. Vengan más tarde si quieren. O sea, ahora no. Porque tu cabeza es así. Y de pronto empezaste a orar y no sabes cómo terminaste en tu cabeza pensando el último partido que viste. O sea, ¿qué hago acá? Y estás orando y de pronto terminaste pensando en el arreglo que tenías que hacer al auto. ¿Qué hace tu cabeza ahí? Tenemos que reeducar nuestra mente. Por eso es tan importante la pausa. Dice, Señor, vos vas a guardar en perfecta, en completa paz a todos los que confían en vos. La pausa con Dios no es pérdida de tiempo. Es llenura de paz en tu mente, alma y corazón frente a la carga que el mundo quiere colocar sobre tu vida. Vivir en profunda intimidad es valorar la pausa. Valorar la pausa. Vivir en profunda intimidad es establecer la prioridad de vida. Versículo 2 dice, Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Si te preguntara cuántos asuntos tenés que resolver esta semana, o te preguntara qué cosas van a venir en el trabajo, seguro que tenés prioridades altas, medias, bajas, ¿no? Cosas que urgen, ¿no? Cosas que están ahí importantes y otras cosas que pueden esperar. Ahora, y es necesario para todos establecer prioridades. Hace un tiempo, la última vez que estuvimos en el hospital, esperando a que atiendan a Lenka, me llamaba la atención el cuadro que tienen de urgencias. ¿Vieron el de los colores? ¿No? Entonces, de acuerdo al color que le dan a cada paciente es la urgencia, ¿no? Siendo el rojo lo más urgente, ¿no? Y entonces va bajando hasta que, bueno, el otro puede esperar,
Sí, pero al que están, si el paciente es color rojo, hay que atenderlo ya, no puede esperar. Y digo, qué bueno es para implementar nosotros. Porque muchas veces tenemos estas batallas con el tiempo de oración. Porque quizás no la consideramos importante. Y es un año para llevar nuestra vida, tu vida, mi vida, aguas más profundas. Un año para crecer, pero necesito establecer prioridades. Ahora fíjense, ¿no? El texto dice que Simón estaba lavando las redes, estaba preparando las redes. ¿Estaba ocupado, sí o no? Sí, claro que sí. Estaba ocupado. Y Jesús entra a la barca y le pide a este hombre ocupado. Había mucha gente ahí, o sea, le pide a este hombre ocupado que empuje la barca. O sea, Jesús podría haber esperado un poco, podría haber dicho el texto, y luego que terminaron de lavar sus redes, y luego que ya no tenían otra cosa que hacer, Jesús le pidió, Jesús lo vio lavando las redes, y le pide que empuje la barca. Ahora, la decisión de Pedro, de Simón, estaba literalmente en sus manos. O sea, él estaba lavando las redes, limpiando las redes, y la decisión frente a lo que Jesús le dice, literalmente estaba en sus manos. O seguía sosteniendo la red, o seguía en lo que estaba, o soltaba la red y accedía al pedido del maestro. No podía hacer las dos cosas juntas. ¿Vieron que a veces tenemos ese mal? Pusimos la leche a calentar y rápido queremos ir hasta el baño, lavarnos los dientes y tomar un poquito de agua y ordenar la cama, ¿no? Y no haces ninguna de las cosas, la leche se desbordó toda, no te lavaste los dientes. ¿Por qué pensamos que podemos hacer todo rápido? ¿Por qué? No es que esto ya me da tiempo, pues no. Soltá algo, se te va a caer todo. No es que puedo, es que puedo. O sea, y va cerrando ahí con el pie la heladera. Jesús le dice a Pedro, a Simón, que empuje la barca. O Simón seguía sosteniendo eso, o no podía acceder al pedido del maestro. Y la decisión siempre es tuya, siempre es tuya. Vos sos el que establece la prioridad. No, pero si estoy ocupado, si estoy haciendo cosas importantes, o sea, es que no puedo, es entendible que no pueda ahora. Simón podría haber dado cualquier excusa. No puedo, estoy cansado, fue un día complicado, arranqué muy temprano ayer en la mañana, ya no tengo fuerza, no estoy para coordinar, tengo unos asuntos pendientes. Simón estaba lavando las redes. Él podía establecer la prioridad. Lo que pasa es que esto es importante, pastor, para mí. Por eso no suelto. Hago horas extras porque necesito, no puedo soltar. No puedo acceder porque este examen es importante en mi carrera. O voy a extender el horario de trabajo porque así puedo ganar más. No puedo soltar. Y pensamos que unas horas extras de trabajo, de estudio, de negocio, pueden darnos más de lo que Jesús puede darnos. Pensamos que nosotros podemos ser mejores proveedores que Él. ¿Sabes qué? La decisión siempre está en tus manos. Siempre, siempre, siempre está en tus manos. Siempre va a haber algo que ocupe tus manos. Siempre. Ahora, el Señor pone la presencia de Él en la barca y esa barca después se llena de peces. Hay gente que quiere los peces sin presencia. O sea, hay gente que quiere el resultado sin la presencia. O sea, hay gente que quiere la oración contestada sin el que contesta la oración. Y si probás al revés, si probás llenar tu barca de su presencia para ver el resultado. O sea, siempre... Iglesia, siempre va a haber orillas convulsionadas y necesidad a satisfacer siempre. La orilla es convulsionada, o sea, siempre va a haber redes para limpiar, siempre va a haber redes para remendar, siempre lo urgente va a querer desenfocar lo importante, siempre.
Mateo 6, versículo 31 dice: así que no se preocupen por todo eso diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios. Esta frase es increíble. Por encima de todo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Dice, busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás. Si tuvieras que poner en una balanza el tiempo de tus días, ¿qué es lo que más se lo lleva? Vivir en profunda intimidad es establecer prioridad. Y termino. Vivir en profunda intimidad es llenarnos de lo importante. Dice el versículo 7, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Decíamos el domingo pasado que el desencadenante del milagro es la obediencia. Pero lo grandioso del milagro es que expone nuestra condición. El desencadenante del milagro es la obediencia, claro que sí. Pero lo bueno, lo grandioso del milagro es que expone nuestra condición. Expone lo que hay en el corazón. La mujer del flujo de sangre, su milagro terminó exponiendo su condición de mujer de fe. Para 9 de los leprosos, el milagro termina exponiendo su condición de desagradecidos, de ingratos. Y en una barca llena de peces, la necesidad de perdón, restauración y propósito, el milagro termina exponiendo nuestra condición. Lo que Dios hace termina mostrando lo que hay en el corazón. Si creías, si estás agradecido, si estás contento, si te da lo mismo, si solo viniste para buscar eso y nada más, el milagro expone eso. ¿Sabe la cantidad de gente que vino a la iglesia buscando un milagro, pidiendo que Dios obrara? Dios obró y nunca más vino. ¿Sabe cuánta gente conocí así? Y seguramente habrás conocido. ¿Y qué es lo que pasó? Nada, es que el milagro termina exponiendo la condición del corazón. Termina mostrándolo. Simón no tenía necesidad de decirle delante de los demás que era pecador, no, quedaba expuesto. Pero Simón ve lo que pasa, reconoce la autoridad de la persona que estaba en su barca y le dice: yo soy pecador, yo necesito propósito, necesito perdón, restauración, gracia. Ahora Dios estableció que el hombre ganara el pan con el sudor de su frente, y así es. Y Dios no tiene problemas con tu trabajo. Dios no tiene problema con tus bienes. Dios no tiene problema con lo que alcanzaste y con lo que quieres alcanzar o con lo que va a llegar. Dios no tiene problema con eso. Pero si te pregunto, ¿podrás diferenciar cuál es la mayor riqueza de tu vida? Porque la Biblia es clara. Donde esté tu mayor tesoro, donde esté tu mayor anhelo, ahí va a estar tu corazón. Ahí va a estar lo que más inviertas el tiempo, lo que tu cabeza piense más, lo que termina siendo precioso para vos, lo que termina siendo ese tesoro, lo de mayor valor. Ahí va a estar indudablemente tu corazón. Hay una parábola que Jesús cuenta sobre un hombre que tenía mucho dinero. Y era rico y su campo le fue bien y llenó los graneros. Y como vio que podía juntar más, construyó más y lo llenó más. Así que invirtió, pudo hacerlo, volvió a llenarlos.
Pero la charla final es increíble. Dice Lucas 12, versículo 20, pero Dios le dijo: necio, tonto, vas a morir esta noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Versículo 21, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio, dice. Invertiste tanto en eso, pusiste tanto en eso y desperdiciaste lo más importante y no creciste de la misma forma en lo que tendrías que haber crecido. Porque el asunto no era solo invertir en un lugar. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas como así prospera tu alma. Dios no tiene problema con que tengas. Dios no tiene problema con que te vaya bien. Él bendice. Pero hay un momento donde la mirada se distorsiona, donde otras cosas pasan a ser el primer lugar. Quizás el reconocimiento, el negocio, el dinero, lo propio. Y todo se distorsiona. Quizás yo mismo paso a ser el importante y solo me encargo de eso. Y de pronto este hombre dice: ahora sí tengo todo. Ahora sí estoy muy bien, mirá todo lo que alcanzamos. Y Dios le dice: tonto. Porque no solamente no invertiste tu vida en adquirir riqueza celestial, sino que tampoco no lo disfrutaste acá. Horas sin dormir, preocupándote vos por lo que podía hacer cuando yo te dije algo: poner el reino de los cielos por encima de todo lo demás, y lo que desees, lo que anheles, todo eso va a venir por añadidura. La misma Biblia dice: es inútil que arranques tan temprano y termines tan tarde. ¿Cuántas veces te quedaste hasta altas horas pensando en tu trabajo? Y no estoy hablando, no, pero es que el consejo del mundo es ese. Claro, yo lo entiendo. ¿Qué papel juega Dios en eso? No hay tiempo para la familia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para la iglesia, pero claro, sí para todo lo demás. No, Señor, es que entendeme, es que no puedo ir porque tengo que terminar unas cosas. Entendeme, Señor, que no puedo ir porque necesito recibirme. O sea, pensás que Dios no va a ver tu corazón en venir acá. Tenemos ni 2 horas de reunión. ¿Cuánto puede cambiar 2 horas de reunión? ¿Cuánto puede insumir 2 horas en una semana llena de horas? Pero a veces pensamos que somos nosotros los que tenemos que laburar, que somos nosotros los que nos esforzamos. Hay una riqueza sobrenatural y abundante en lo profundo. Hay una riqueza tan increíble en la profundidad. O sea, Jesús no solo toma la iniciativa, sino que lo animó a Simón a separar la barca de la orilla, separar la barca de lo terrenal. La oración te aleja de lo terrenal. Poner las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia que amamos, establece el principio básico y fundamental de todo. Primero, en el principio creó Dios los cielos y después la tierra. Primero es lo de arriba. Lo más importante siempre es lo de arriba. El primer versículo de esta Biblia te lo deja en claro. Pero pareciera ser que para nosotros es al revés. Pareciera ser que nosotros tomamos la rienda. Como decía el texto, somos los dueños de la barca. Pero la oración te aleja de lo terrenal. La oración te aleja de esa mirada terrenal, de ese pensamiento terrenal. Y es la invitación a llenarnos de lo importante, que es lo importante su presencia. Es el factor que todo lo cambia, es el factor que hace la diferencia. Es el factor que transforma todas las situaciones. Y es tan importante el tiempo de oración para tu vida, porque te llena, te sacia de lo importante. Y en esa obediencia que seguimos está tu milagro, está la bendición desbordante. El arca en el Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios. Así que el pueblo tenía el arca, llevaba el arca del pacto a todos lados, era la presencia de Dios.
Ahora los pierden el arca a manos de los filisteos y luego la recuperan. Y cuando la recuperan pasan unas situaciones bastante particulares que no voy a entrar ahora. Y sucede una situación que lleva al rey, en ese momento David, a tomar una decisión errada para el reino, pero de tremenda bendición para otra persona. Segunda de Samuel capítulo 6 dice, versículo 10: y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat. Y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia, en cuanto dijeron al rey David que por causa del arca, de la presencia del Señor, había bendecido a la familia de Obed-edom y toda su hacienda. O sea, no solamente era su familia, era toda su hacienda. Los que trabajaban ahí. David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. La presencia de Dios en la casa de Obed-edom estuvo todos los días durante 3 meses, día y noche. ¿Sabe lo fuerte de eso? Yo imagino a sus hijos queriendo ir a la ladera, ¿no? A la noche, y ahí estaba el arca. O sea, no había que tocarla. Imagino también preguntando: ¿y qué esto qué es? ¿Tenemos que cuidarlo hasta que venga? ¿Esto hay que cuidarlo? Sin saber que eso les cuidaba a ellos. Y en 3 meses su bendición se multiplicó. Y no solo su casa, no solo sus hijos, toda la hacienda, todos sus trabajadores, todo se llenó de bendición para ellos, para sus generaciones. Tener la presencia de Dios es lo que nos va a saciar, es lo que nos va a llenar. Su familia ya no se llenaba de lo que había, se llenaba de la presencia de Dios. Y cuando eso sucede, todo cambia, todo se convierte de otra forma, de otra manera, vida, familia. ¿Saben lo mejor que le pasó a la barca de Simón? Fue que esa barca se llenó de la presencia de Dios. ¿Sabes qué es lo mejor que le puede pasar a tu vida? No es que te llenes de riquezas, de títulos, de aplausos, de gloria terrenal, sino que tu vida se llene de su presencia. No comiences tu jornada sin llenarte de lo importante. No comiences tu jornada sin llenarte de lo importante. Porque cuando llegues al cielo, el Señor no te va a preguntar cuántos ceros tiene tu cuenta bancaria. El Señor no te va a preguntar cuántos posgrados tenés. Y no estoy diciendo que sean malos, por favor, No te va a preguntar cuánto creció la empresa o cuánto te expandiste. No te va a preguntar qué modelo era tu auto. No te va a preguntar por los trofeos de fútbol o lo que tengas. ¿Saben cuál es la mejor frase que vas a poder escuchar ese día? ¿O saben cuál es la frase que yo quiero escuchar ese día? 2 cosas que lo he dicho otras veces. ¿Saben qué fuerte va a ser ese día escuchar audible la voz de Dios? ¿Y saben qué es lo que yo quiero escuchar cuando me toque a mí llegar? Que Dios me diga: hola Daniel, yo te conozco. Hablábamos todos los días, te estaba esperando. Porque dice que en aquel día el Señor va a decir: no los conozco, apártenme a estos, porque no sé quién son. Y qué bueno que llegues ese día y te diga: Celestino, yo te conozco. Diego, yo te conozco. Lisa, yo te conozco. Blanca, yo te conozco, te estaba esperando. Seba, te estaba esperando. Brenda, Lucas, te estaba esperando. Estela, te estaba esperando, yo te conozco. Ese es el de que les hablaba. ¿Saben lo importante que va a ser eso? Ese Dios al cual le servimos, le amamos, y que todos los días está dando el primer paso para conocernos más, para que le conozcamos más. Que llegues aquel día al cielo y el Dios del universo te diga: yo te conozco, yo te conozco.
Vivir en profunda intimidad es llenarnos de lo importante. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, gracias. Señor, acá estamos delante de tu presencia. Señor, entendiendo que nos estás invitando a una profunda intimidad. Señor, a veces estamos tan encerrados, obnubilados en las tareas diarias. Señor, a veces estamos tan afanados en los quehaceres de la semana, en los números a cerrar, en los proveedores, en los proyectos, en los trabajos en casa, en las cuestiones de familia, Señor. A veces la vida se nos va corriendo, Señor, tras esas cosas. Trabajamos, ponemos horas extras, tratamos de llevarlos más, todo para ver cómo hacemos, y tu palabra es tan clara. Señor, tu palabra es tan clara diciendo: búsquenme a mí, pongan primero el reino, búsquenme a mí. Y yo me encargo de todo el resto. Búsquenme primero a mí en intimidad, hablen conmigo y yo me encargo del resto. Yo soy el que me encargo de lo demás. El Señor quiere ser tu descanso. El Señor quiere ser aquel que te dé paz. Aquel que en medio del conflicto llene tu corazón de su palabra, de sus pensamientos. Porque Él es el proveedor. Porque Él es el que en la intimidad produce llenura. Él es el que hace que en medio de la escasez tu vida esté rebosando, y que en medio de las circunstancias tengas gratitud en tus labios. Él hace que llene todo, y cuando Él lo llena todo, lo demás solo aparece, lo demás viene por añadidura. ¿Qué es lo que hoy te está preocupando? ¿Qué es lo que hoy te aflige? ¿Qué cosas son las que están llevando tu tiempo mucho más de lo necesario? Dios te está invitando a que alejes tu vida un segundo.